Que la Tierra se mueva alrededor del Sol y alrededor de su eje, ya hemos dicho que producen como consecuencia, en el caso de la rotación, los ciclos de día y noche en un turno de 24 horas y la sucesión de las estaciones del año y, por supuesto, el año como tal, que tiene una duración de 365 días y 6 horas, que por eso cada 4 años pues tenemos un año bisiesto de 366 días y le ponemos un día más a febrero. Bueno, ¿eso cómo nos afecta a los seres vivos, a cualquier ser vivo? Bueno, pues en primer lugar nos tenemos que dar cuenta que esos dos movimientos combinados pues van a hacer, por ejemplo, que tengamos una distribución de temperaturas a lo largo de las diferentes latitudes. Si nos encontramos en las latitudes más al norte, pues tendremos zonas mucho más frías porque llega menos radiación y además pues tendremos colores muy claros debido a la nieve y fijaros qué consecuencia tan relevante como por ejemplo la aparición de colores claros pues, en el oso polar o en la liebre ártica, etc. Por lo tanto vamos a encontrar determinadas plantas, determinados animales en bandas a lo largo de nuestro planeta precisamente debido a estas dos características, ¿verdad? Pero no solamente la distribución de los seres vivos, que por otra parte, no hace falta decirlo, que como cambia a lo largo del año, vamos a tener migraciones, como en el caso de las cigüeñas o de otros animales que se mueven pues, desde el norte hacia el sur en las épocas más frías y desde el sur hacia el norte en las épocas más cálidas, buscando el alimento en función de estos cambios de estación. Pero luego también vamos a tener importantes cambios en los comportamientos. En primer lugar, por ejemplo, la floración de las plantas. Daros cuenta que la floración de las plantas necesariamente tiene que coincidir con épocas en las que haga mejor temperatura, porque es cuando las plantas no quieren que se les congelen las flores, que tengan una buena temperatura y una buena iluminación pues, para que se desarrolle. Lo mismo en la floración que la caída de las hojas, que aquí no aparece como ejemplo, pero la caída de las hojas todos sabemos que es en otoño y tiene que ver precisamente también con ese movimiento terrestre alrededor del Sol. Los rituales de apareamiento, aquí tenemos las ballenas, pero también pasa igual, por ejemplo, con los ciervos, en los que el apareamiento, es decir, el momento en el que el macho y la hembra se cruzan para que se quede embarazada la hembra, en el caso de los animales vivíparos, igual pasa con las puestas de los huevos en cualquier animal ovíparo, se hace coincidir teniendo en cuenta el tiempo que dura ese embarazo o esa incubación o ese desarrollo en los huevos para que cuando se produzca el nacimiento pues se desarrolle en una época de abundancia de alimentos. Más ejemplos, la hibernación, por ejemplo en el caso de los osos o el caso de los insectos que pues, bueno, en la época de invierno que hay menos alimento pues desaparecen o bien se esconden o bien debajo del suelo o en cuevas donde cada animal se desarrolle esa hibernación, pues precisamente para pasar la época peor del año. Por tanto, diferentes ejemplos, diferentes situaciones, todas ellas asociadas con el comportamiento y con la distribución y que tienen que ver en el fondo con dos movimientos de nuestro planeta.